¿Se va a producir la dimisión de alguna ministra en las próximas horas o en los próximos días? La verdad es que no lo sabemos, pero son dos de ellas las que se encuentran en Almoneda. Ustedes recordarán que solamente llegar al gobierno, Pedro Sánchez ya tuvo una primera crisis a los 7 días, cuando tuvo que aceptar la dimisión o forzar la dimisión de Máximo Huerta. Resulta que el entonces ministro de Cultura fue cuestionado y en solo 7 días tuvo que abandonar su puesto. Bien, pues ahora, cuando Pedro Sánchez ha cumplido ya 100 días al frente del gobierno, se encuentra con dos ministras cuestionadas. Una es la ministra de Defensa, Margarita Robles, por un motivo determinado del que ahora hablaremos, y otra es la ministra de Sanidad, Carmen Montón, por un asunto relacionado con el máster que hizo en la Universidad Rey Juan Carlos. Ustedes recordarán, con todo lo que se cacareó desde el Partido Socialista, criticando primero a Cristina Cifuentes y después a Pablo Casado, porque habían hecho unos másters en la Universidad Rey Juan Carlos, que eran dudosos y todo eso. Bueno, pues ahora resulta que la ministra Carmen Montón también hizo un máster en la Rey Juan Carlos y al parecer está lleno de irregularidades, según ha defendido un medio de comunicación. Curiosamente, un medio de comunicación muy próximo a la izquierda, es la que ha puesto sobre la mesa este asunto. La ministra salió de inmediato diciendo que ya no tenía por qué dimitir, que ella lo hizo todo correctamente y asegurando, oiga, usted no sabe con quién está hablando, que aquí no somos todos iguales. Lo decía así de airada. No todos somos iguales. En cuanto he tenido conocimiento de la noticia, he puesto un tuit para informar a la ciudadanía sobre esta rueda de prensa. Quiero dejar bien claro que no he cometido ninguna irregularidad y en todo momento seguí las indicaciones que se me dieron desde un máster acreditado y oficial. Tengo el título, tengo el certificado académico, tengo el trabajo fin de máster. Nada que ver con otros desgraciados casos que hemos conocido en España. No como otros, ya oyen. En fin, si quieren que les cuente un secreto, quienes más están empujando para que dimita Carmen Montón no son ni los del PP, ni los de Ciudadanos, ni de ningún partido de la oposición. Son voces internas del Partido Socialista, que le están susurrando al oído a Pedro Sánchez, hazla dimitir, porque así conseguirás poner en una situación muy delicada a Pablo Casado, que han estado rondándole con el tema del máster, está a punto de que la justicia le exonere diciendo que no tiene ninguna responsabilidad. Antes de que eso ocurra, si dimite Carmen Montón, conseguiremos ponerle en una situación muy incómoda, como diciendo, aquí dimite todo el mundo por eso y usted ni se mueve. La verdad es que el propio Pablo Casado, cuando el otro día le entrevistó a Ana Rosa en Telecinco, dijo que, bueno, que no quería entrar en ese tema porque él no pretendía hacer con ellos lo que otros habían hecho con él. Que en España existe el Estado de Derecho y que, por tanto, cualquier acusación que se haga, al final se demuestra si es cierta o no es cierta. Hoy hemos conocido otra acusación a la ministra de Sanidad y yo no voy a hacer lo que hicieron ellos conmigo. Yo confío en las explicaciones que dé y yo confío en que en un Estado de Derecho, antes que demostrar tu inocencia, tienen que demostrar tu culpabilidad. Entonces, insisto, me quedo con lo importante. No me habrás oído nunca criticar a la universidad, ni criticar a la justicia. Yo confío en la universidad y en la justicia y sobre todo confío en lo que yo hice y en lo que tú estás haciendo. Pues justamente él, Pablo Casado, es la auténtica pieza de caza mayor que algunos se pretenden cobrar. Carmen Montón no es más que un peón más en este tablero al que están dispuestos a sacrificar a cambio de ganar una reina. Alicia, ¿qué te parece? Bueno, ¿qué me parece? ¿El máster o la situación del máster? Todo este asunto. No, bueno, la situación del máster que es... El máster era un máster además sobre tema de cuestión de género o algo así, feminismo, ¿no? Y género, sí, una de estas cosas, uno de estos másteres que casi es mejor que, como dicen, no haya asistido, porque para lo que le iban a contar, eso que se ha quitado, de verdad. Pero bueno, porque es que verdaderamente los estudios de género son pura ideología, o sea, no tienen nada de ciencia. Bueno, en todo caso, si es una historia del feminismo contada con diversas autoras y de una manera pues crítica, puede ser interesante, pero no, o sea, son asignaturas tremendamente sectarias. Y luego, es que a mí siempre me ha sorprendido cómo nuestros políticos vienen todos adornados con una cantidad de carreras, de másteres, de contramásteres, que claro, la gente corriente decimos, pero qué tonto soy. Yo me he sacado ahí mi carrerilla con esfuerzos, a lo mejor tengo el doctorado con esfuerzos, y esta gente o son unos superdotados o resulta que, en fin, que lo tenían más fácil, evidentemente. Entonces, me creo que muchos de estos casos, si empiezan a rascar, empezarán a salir, porque de hecho yo, en mi ámbito, es decir, en mi entorno casi familiar de amigos, tengo un caso manifiesto de una persona que conozco que se sacó la carrera, como se suele decir, con el carnet en la boca, con unas notas maravillosas,
que de ninguna manera merecía, y luego además encontraba trabajo con rapidez inusitada, porque todos los puestos, digamos, que salían en políticos, por ejemplo, necesitaban tal, primero los ofertaban en el partido. ¿Tenemos algún abogado aquí? A ver, esto, pues mira, que va a salir este puesto, avísale. O sea, entonces, pues las cosas son así, tenemos que empezar a abrir los ojos y tenemos que empezar a pedir responsabilidades. Y a mí, si esta señora realmente ha estado haciendo gala de tener un máster que no lo tiene, y que yo personalmente me alegro que no lo tenga por lo que he contado, pero de cualquier manera es fraudulento, pues que dimita. Y si el otro señor se demuestra que lo ha hecho, pues que no dimita, y si no, que sí, porque es que los ciudadanos no podemos permitir que nuestros representantes políticos cometan ese tipo de cosas delictivas. Nos hemos acostumbrado tanto a que roban 1.000 millones, 800 millones y no pasa nada, que claro, tener un par de másters que son mentiras, decimos, bueno, qué tontería. No, demonio, no, porque es que estamos permitiendo cosas que nunca debieron permitirse. Yo en esta cosa estoy de acuerdo contigo, Alicia. Estoy de acuerdo contigo. De todas maneras, por lo visto, en el Senado, hace un ratito, el presidente Sánchez ha apoyado a la ministra. No sé si esta mañana tenía todos los visos de que parecía ser que iba a dimitir, y en cambio esta tarde el Sánchez, que a lo largo del día de ayer y hoy habían sido muy cautos Moncloa en apoyarla, la ha apoyado. En cualquier caso, lo preocupante es que esto suceda reiteradas veces en una institución pública. Es decir, la Universidad Rey Juan Carlos está manchada por el Instituto del Derecho Público de este catedrático de Enrique Álvarez Conde, que yo creo que no solamente es un problema de endogamia que tienen mucho las universidades españolas y las públicas en particular, sino que en este caso era un negocio redondo. Es decir, él proporcionaba con flexibilidad, con bastante laxitud, este tipo de aprobados, de máster y tal a políticos, para que luego, a su vez, le proporcionaran recursos, le proporcionaran tal. Yo creo que la ministra has hecho un análisis perfecto, porque es verdad que a mí me da la sensación de que si las voces internas del Partido Socialista consiguen convencer a Sánchez para que la haga dimitir, el siguiente está Pablo Casado. ¿Cuál es el medio de comunicación que ha sacado a la luz las irregularidades del máster de Carmen Montón? El Diario.es. El Diario.es. Que sacó en su momento las de Cifuentes. Sí, pero que es un periódico de izquierdas, próximo al PSOE, incluso a Podemos en algunos círculos, pero más del PSOE que del PP. Es decir, es curioso que el medio que ha puesto en cuestión a una ministra de Pedro Sánchez sea este en concreto, no ha sido otro. Lleva una trayectoria. Esto huele a fuego, amigo. Como se cumpla tu teoría, le atacaron a Pablo Casado antes de las elecciones internas del Partido Popular y ha salido presidente del Partido Popular. Como le vuelvan a atacar a Pablo Casado con esto, le tenemos de presidente de España. Creí que estábamos viendo ya, creí que estabas augurando que Carmen Montón... Pues es que se va a ver una... Creí que estabas augurando que Carmen Montón va a ser la próxima presidenta del gobierno. No creo que la deje Pedro Sánchez. Así que, no, pero vamos a ver, la realidad es que sí que se ha visto, y aquí es donde se ve claramente, ¿no?, la doble vara de medir de la izquierda, ¿no? Cuando surgió lo de Pablo Casado, lo de Cristina Cifuentes, el PSOE salió pues en tropa por todos los lados y como bien ha dicho Pablo, dice la presunción de inocencia para mañana, si eso, ¿sabes? O sea, hoy evidentemente ya eres culpable. Pablo en su día dio todas las explicaciones oportunas, creo recordar que fue una rueda de prensa de 2 o 3 horas, o sea, explicando, enseñando y dejando de decir. Pese a eso se seguía pidiendo información y bueno, pues está el asunto en manos de los tribunales. Según ha salido la información, parece que se va a archivar absolutamente todo. Todos los datos que tenemos procedentes de círculos judiciales parecían indicar que iba a haber un sobreseguimiento absoluto y que no había responsabilidad penal de ningún tipo por parte de Pablo ya veremos Casado. el resultado. Aquí lo que ahora, da la impresión que justamente por eso otros tienen prisa realmente en calentar el Lo que me pecho. llama la atención es la vehemencia, ¿no?, de la ministra que en defender esa postura suya y demás. A mí me llamó la atención ese tono un tanto despectivo hacia otros. Sí. No todos somos iguales y yo puedo demostrarlo no como otros. Decía Churchill, ¿no?, que los enemigos los tenemos detrás y no enfrente, que están los adversarios. No todos somos iguales, lleva razón. De todas maneras, estaba yo pensando que a lo mejor al final
puede que vayan a por Casado, pero a lo mejor es una especie de plan enrevesado para ir contra Sánchez, porque también el caso de la famosa tesis doctoral del señor Sánchez, que todos oímos, me parece que fue el señor Sebastián, declarar que la habían hecho en su ministerio, y que además... de eso no se ha vuelto a hablar, ¿eh? No se ha vuelto a hablar, tiene un cum laude y la tesis no la dejan sacar. Exacto. La tesis existe, pero porque no, parece ser que no la ha hecho él, pero claro, debe ser bastante mediocre, porque el infeliz que la tuvo que hacer, pues tampoco dijo, pues tampoco me voy a esforzar demasiado, y debe ser muy mediocre, con lo cual se demuestra además que de cum laude en nada, y por eso no te la dejan sacar, y por eso solo te la dejan. Entonces vamos a ver, o sea, si es que aquí, si esta señora dimite, yo también quiero pedir al señor Sánchez que dimita, y de paso, que de una vez haga elecciones, que fue lo que nos dijo, porque es que este hombre... Eso es lo importante, para que se pronuncie la sociedad española. Lo que es evidente es que vivimos un momento que hay un montón de máster, y no es un chiste. Cuando dices un montón, ¿a qué te de refieres? Máster, Montón, al Carmen Montón. Sí, no solamente por su apellido, porque esa universidad era increíble la cantidad de máster camelos que generaba. Porque si ves el contenido de este máster y el título, realmente es una tomadura de pelo. Y además lo regalaban. O sea, era un máster tan sencillo y no exigía esfuerzo, te lo regalaban. Y yo creo que eso es una picaresca. Estamos otra vez dentro de la tradición española de la picaresca. Este hombre, el del catedrático, debe ser un tío espabilado y tenía montado allí podemos decir, un negocio para expedir títulos. Y yo creo que es un tema, una infracción administrativa, pero llevarlo a un tema de un delito penal, yo creo que es exagerado, porque no está tipificado en ningún sitio, y menos al alumno. El alumno puede ser un enchufado, un aprovechado, se puede haber beneficiado de la manga ancha del profesor o el catedrático, pero yo creo que el problema está en el catedrático. Y el catedrático tiene una responsabilidad administrativa, y si puede haber algún tipo de prevaricación o de cohecho, pues a lo mejor alguna figura de tipo penal. Pero el alumno lo que pasa es que se ha aprovechado, le ha dicho, oye, vente que te voy a dar esto, con que Muchas veces hemos hablado aquí de los másteres, no hay que generalizar. O sea, yo me acuerdo cuando hice el máster bio, no estaba metido en política, no estaba metido en política para que no haya sospechas y demás y tal. Y me acuerdo, siempre he puesto, no fue la Juan Carlos. Trae el trabajo ahora mismo de fin de máster para que nos lo creamos. Sí que me acuerdo que dentro del alumnado que estábamos en clase, pues había concretamente 3 personas. Uno era un abogado ya profesional, otro era un funcionario de Grupo A, de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, y otro era un arquitecto. Y claro, a clase pues muchas veces no iba. O sea, es decir, estábamos los que habíamos terminado la carrera, y según habíamos terminado la carrera, hicimos el máster y íbamos a todas las clases, pero estas 3 personas que ya eran profesionales del área, pues no iban todos los días a clase, ¿no? Y seguramente estaban en muchas materias más preparados que los propios profesores que estaban impartiendo las clases, porque al final iban concretamente a unas determinadas asignaturas que era lo que les interesaba. Y el título no fue de esas asignaturas, fue de la totalidad del máster. O sea, que tampoco se trata de defenestrar todos los másteres. Claro, seguramente este hay que defenestrarlo, ¿no? Porque no tiene sentido un máster de este tipo. Pero he buscado el nombre exacto del máster, y resulta que era un máster sobre estudios interdisciplinares de género. Pues eso, que no sabemos. No, lo digo para conocer la auténtica utilidad para del empezar, el estudio. género no no provoques existe. Alicia, No, pero ¿cómo? ¿Tú no tienes un máster en estudios interdisciplinares de género? No, que es una habilidad del yo he género. estudiado la ideología de género, pero por mi cuenta. Sin titulitis, ¿por ni libre? Nada. Por libre. Nada, pero no me si no hay examinado. titulación. No la Pero, provoques. de todas maneras, una cosa, yo no voy contra el alumno toda la vida ha copiado, y el alumno, la picaresca existe, no, y aquí tampoco, a lo mejor hay que ir contra el profesor, porque es que tiene una responsabilidad. Y más todavía si es funcionario, tiene una responsabilidad respecto a que tiene que garantizar pues eso, que la nota que pone es la verdadera. Es que si no, si llegamos a eso, hasta los profesores de instituto nos regalan el jamón y ponemos un sobresaliente. Esa siempre ha sido la broma. También tiene responsabilidad en este caso, en este Instituto de Derecho Público, que llevaba años haciendo esto, y además con una autonomía absoluta, la Consejería de la Comunidad de Madrid de Educación. Posiblemente sí tiene datos. Por cierto, el consejero, si no me equivoco, o el viceconsejero, fue vicerrector de investigación de la Rey Juan Carlos durante muchísimos años. Es decir, hay que tener un poquito de seriedad, porque además es que ello es tirar piedras contra el propio tejado de la universidad. Es decir, tú imagínate todos los chavales que les habrá costado un esfuerzo terrible, no solamente económico a sus familias, sino a ellos de estudiar, que saquen sus títulos por la Rey Juan Carlos, que está
No, pero Luis, fíjate, Claro, yo es que en el no, tema... oye, déjame terminar sí. solo una cosa, que aquí lo que se están pidiendo no son responsabilidades de ese tipo al alumno, sino al representante público al alumno que si también está... No, lo pero han procesado, ¿eh? No, pero no, pues yo lo que, por ejemplo, en el caso de esta señora, no, yo lo que pido son dimisiones de representantes públicos que si están dispuestos a engañarme con algo tan irrelevante Casado para está en el su, Supremo, digamos... Casado está en el Supremo, ¿Qué? que era el alumno, Casado está en el Supremo. Bueno, pero... Es alumno, exactamente. Que era el alumno, Ya, pero que yo no pido que Casado vaya al Claro. Supremo, yo pido que si Casado realmente tiene un máster falso o unas asignaturas No, falsas falso, que- yo no se lo regalaron. No, o pero lo realmente lo que hay que cuestionar falso. son Lo las que autoridades de esa cuestiono- universidad pública, Sí, sin duda. que se cuestionen las autoridades y que se cuestione a los representantes públicos que son capaces, es decir, de engañarnos con algo tan simple como eso, cuanto más nos van a engañar con el Lógico, erario lógico. público y con todo. O sea, son personas que no están funcionario, claro. capacitadas, si se demuestra que han mentido en eso, que no están capacitadas para llevar la red pública. Yo en el caso de Casado, después Que no es que yo estoy diciendo de forma digo, general. después de dar explicaciones durante 3 horas, no ha sido suficiente. Parece que dice, oye, mira, al Partido Socialista no le valía. Por eso digo de lo de la doble vara de medir, ¿no? Decir, Claro. oye, mira, una Sí, pero persona eso que da 3 también- explicaciones y entras en esa sociedad. En cuanto comentabas, Luis, el tema de los delitos, de dejar de hacer la comunidad, en este caso la Consejería de Educación, ¿no? De no vigilar. Pues mira, yo creo que por suerte en este país la justicia funciona y tarde o temprano el que la hace la paga, porque además como el que la hace y no le pillan vuelve a reincidir y si no le vuelven a pillar vuelve otra vez a reincidir, al final te pillan, o sea, es así de claro. Y en este caso pues se ve que en este caso el responsable del máster y demás pues era una manera de engañar habitualmente, además porque por lo visto él se mantenía pero seguía engañando a diferentes consejeros que han pasado por el área o viceconsejeros en este caso, ¿no? Pues veremos yo cómo creo que al acaba final el lo que tema tiene de que Carmen hacer- Montón. Efectivamente, como recordaba Luis, esta misma tarde Pedro Sánchez daba su apoyo a Carmen Montón después de las dudas iniciales. Pero bueno, como les decimos, no es la única ministra que está en Almoneda. La de Defensa, Margarita Robles, también está siendo muy cuestionada. Resulta que cuando Margarita Robles llega a su despacho, en el Ministerio de Defensa, empieza a revisar todos los contratos que había y se encuentra uno en el que España vendía a Arabia Saudí 400 bombas de precisión guiadas, unas bombas que el gobierno de Riad había ya pagado y estaba esperando la entrega. Entonces a Margarita Robles le entra la vena pacifista y dice, pero ¿cómo que les vamos a vender bombas a Arabia Saudí para que después bombardeen a los yemeníes? De eso nada. ¿Sabe qué le digo? Que yo les devuelvo el dinero, pero que no les damos las bombas. Lógicamente, el gobierno de Riad dice, oiga, vamos a ver, qué falta de seriedad es esta, aquí tenemos un contrato firmado, nosotros ya hemos pagado, ¿cómo que no nos va a dar las bombas? Que no se las damos. Bueno, pues ya tenemos el lío montado de carácter diplomático, los saudíes enfadados, poniendo en cuestión la seriedad de España que no cumple con los contratos, pero amigo, resulta que no es solo eso, resulta que los saudíes nos habían encargado también la construcción de 5 corbetas, 5 barcos, nada menos, lo cual para los astilleros de Navantia era, vamos, como el aire que respiran todos los trabajadores. Resulta que era un contrato de 1.800 millones de euros que iba a dar trabajo a 6.000 personas durante varios años. Imagínense los trabajadores de Navantia cómo se han puesto como panteras cuando se han enterado que la ministra de Defensa, por esto de ponerse un poquito pacifista, está jugando con el pan de sus hijos. Bueno, están planificando movilizaciones de todo tipo, están muy enfadados. Y la ministra de Defensa sale a dar explicaciones diciendo que bueno, que esto de los contratos con Arabia es una cosa que está en revisión, que ya veremos, y que por cierto, ¿a quién se le ha ocurrido que el tema de las bombas, de las 400 bombas, tiene alguna relación con los contratos de Navantia? Bueno, así lo decía. Yo lo que puedo decir es lo siguiente. Ese contrato, como muchísimos otros contratos con independencia del país con que se hayan podido celebrar, como muchos otros proyectos, por ejemplo, que tenemos con Francia, con Alemania y con Estados Unidos, están en fase de estudio. Y las discrepancias que pueda haber en el contenido de ese contrato se estudiarán con el país con el que se ha firmado, con Arabia Saudí, se harán desde una perspectiva de rigor, de buenas relaciones entre los dos países y en el marco de un convenio que hay con Arabia Saudí como lo hay con otros países. Que yo ignoro de dónde sale esa supuesta vinculación de un contrato en Navantia con un contrato de venta de bombas en la Arabia Saudí, lo ignoro. La ministra le resulta profundamente irresponsable que se pueda a trabajadores, en este caso de Navantia, en San Fernando, introducir el miedo en el cuerpo de que el gobierno, que está haciendo estos esfuerzos en la industria
de Defensa les va a dejar abandonados. Este Gobierno no va a dejar en la estacada a ningún empleo que haya ni en Navantia ni en ningún sitio. A que da confianza escuchar a la ministra. Tranquilos, que este gobierno no va a dejar en la estacada ningún empleo. Los trabajadores de Navantia se han echado las manos a la cabeza. Se están temiendo que, bueno, pues que ya les van a dar una paguilla para compensar, pero se van a quedar sin un trabajo que era para varios años, que garantizaba el pan de sus hijos. Bueno, el presidente del Comité de Empresa de Navantia en San Fernando ha dicho que esta es la barbaridad más grande que puede hacer un gobierno, que es la decisión más nefasta que podía haber tomado, y ha anunciado que piensan luchar, y da la impresión de que habla muy en serio. Ha sido una decisión nefasta sin precedentes y que estamos convencidos, los trabajadores de Navantia San Fernando, que la vamos a resarcir con toda seguridad y vamos a luchar con uñas y dientes hasta la muerte, hasta que consigamos nuestro objetivo. Para que vean lo que está haciendo el gobierno, ¿qué os parece? Bueno, yo quería decir una cosa que es muy curiosa, la imagen que dan de aficionados nuestros ministros. O sea, la ministra de Defensa española, cuando va a decidir un tema de unas bombas de Arabia Saudita, no ve todas las relaciones que tenemos con Arabia Saudita. O sea, no ve si hay más contratos ni nada. Se tira como un espontáneo a la plaza y se la coge el toro bien, y si no, que venga alguien a salvarla. Parece igual que una universitaria pacifista en una manifestación. No, pero Javier, no vendamos bombas a los que van a bombardear a los Javier, yemeníes. Pero que no es la única. La ministra de Justicia, que es otro caso también, que tenía que dimitir o tenía que cesar, se creyó la demanda de Puigdemont de Bélgica y dijo, no, Llarena que se define de sus palabras, es que ni se había leído la demanda y ahora las explicaciones que da es penoso. Ahora dice, no, las palabras de Llarena estaban involucradas totalmente en el proceso de instrucción del tema golpista, pero si dijiste que era un tema particular suyo, o sea, rectifican, se lo envainan y no reconocen el error. Y luego la tercera, la del máster, o sea, yo creo que hay 3 ministras ahora mismo, y no por un tema de género, Dios me libre, que yo creo que tenían que dimitir o cesarlas, pero a la voz de ya, vamos. Es un tema de sentido común de género, que sobre la digamos, la categoría de nuestras ministras, precisamente la anterior, la señora Montón, he puesto un tuit para, y digo, pero ¿cómo que he puesto un tuit para avisar de esto y de no sé qué, de la rueda de prensa? Digo, hombre, que tu gabinete, no sé, una cosa un poco más, es un poco más. No, es que este gobierno gobierna por Twitter, por lo visto. Sí. Trump lo hace también. Sí, pero Trump pone tweets para comunicar cosas, pero gobierna. Pero es que este gobierno parece que las decisiones ejecutivas son a través de Twitter. Pero además es que se ha encontrado con que lo único que tenía eran las redes, porque tenía toda es decir, todos los grandes medios de comunicación en contra. Y entonces ha utilizado esto, pero que es que estas señoras, y luego, es que a mí me hace mucha gracia el día que esta ministra descubra que tiene un ministerio en el que hay tanques que matan y que bombarderos. O sea, se va a llevar un disgusto de muerte esta mujer. O sea, es que es todo, pues eso, sin pies ni cabeza. Y luego otra cosa también, que los de Navantia exactamente se tienten la ropa, porque ya pueden hablar con los de los ERES, por ejemplo, cómo se preocupa el Partido Socialista por los trabajadores. O sea, que es todo, vamos, yo de Navantia en este momento empezaba... Bueno, como ellos están absolutamente preocupados. Y ha dicho uno de los portavoces del Comité de Empresa, ha dicho una cosa muy lógica, dice que lo que les tranquilizaría por completo no son las palabras de la ministra, sino es un comunicado del gobierno de Arabia Saudí diciendo que continúa el contrato. Lógicamente. Es una metedura de pata. Luis ha llegado a decir algo más, ha dicho, hasta que no vea al árabe aquí. Exacto. Y empecemos a cortar el acero, no me creeré que estamos haciendo lo Es una situación... O sea, tú ves el grado de confianza que tiene el gobierno. Pero tú sabes lo que es el encargo de 5 corbetas para que fabriquen nuestros astilleros. Es un encargo enorme, 6.000 empleos, pero durante 3, 4 años de trabajo continuado. Pero además hay que ver esta situación en el contexto de un posible adelanto de las elecciones andaluzas, que también es un marrón para la señora... Susana. La señora Susana, tremendo también, quiero decir que es una metedura de pata, pero sobre todo por lo que tú decías, quiero decir, es la aptitud del pacifista universitario, es una manifestación. Exacto. Claro, y no de una ministra. No una ministra del Reino de España. Estamos en manos de gente que ha hecho carreras y másteres, como estamos empezando a sospechar todos que hacen las carreras y los másteres, algunos de estos señores, claro. O sea, vamos a ponernos todos a temblar. Nos ha llamado la atención, a mí lo que más me ha llamado la atención de la intervención de las 2 ministras,
porque llevan solo 100 días y ya están cabreadas. O sea, es que decir, las escucháis a las dos y tienen un cabreo. Digo, joder, no estés disfrutando del cargo de gestionar esto. Bueno, fuera la soflama, ¿no? Lo que sí que se está viendo en estos 100 días es la improvisación constante de este gobierno, ¿no? Cuando estuve en esta mesa, justamente, ¿te acuerdas, Javier? El día que se estaban nombrando los ministros por parte del Partido Socialista. Es cierto. Y decía, uy, ha traído a este, que es un juez estupendo, ha traído a la otra que viene tal, y yo decía, digo, mira, que uno sea un buen juez no significa que sea un buen ministro. Digo, a mí el único que me sorprendía de todos los nombramientos que hizo, porque al resto no les daba ninguna credibilidad, incluido al juez, Marlaska, decía que era Pedro Duque. O sea, es verdad que yo creo, este hombre tiene más que perder que ganar con el nombramiento. Y de hecho ahora ves las informaciones por ahí que el resto de ministros y el Partido Socialista dice, Pedro Duque está en la luna, ¿sabes? Como diciendo, está en su mundo y pasa, claro, que viene a confirmar aquella teoría que yo tenía, digo, es que es el único que me llama la atención que qué hace aquí, o sea, es decir, porque es que los demás está claro que al final venían pues a ostentar el poder y lo que es peor, es decir, sin una capacidad, sin un programa y sin saber qué hacer en el cargo de ministro. Y aquí se demuestra, ¿no? Es decir, lo decías antes, dice, güey, se va a dar cuenta que tiene tanques. Pues es que eres ministra, de lo que eres ministra y tienes contratos en los que vas a hablar de armas. Es decir, oye, pues mira, si tienes una objeción de conciencia, dedícate a otra cosa. O sea, es decir, oye, plantéate... ¿Cómo no va a estar cabreada si tienes la legión? Como bien acaba de decir Manuel. Sí que es verdad que al final, yo creo que aquí Pedro Sánchez ha puesto a la orden de Susana, porque levantó el teléfono Susana y le dijo, ¿qué leches me vas a montar ahí? Dice que me vas a montar un incendio en plenas elecciones que, bueno, que yo le voy a pagar la primera. Dice, yo le voy a pagar la primera. Como Navantia, que éramos punteros en el sector naval, es un drama que esos contratos se pierdan. Porque quizá mucha gente no lo sepa, pero la industria armamentística española es muy importante y de primer orden. Quizá muchos no lo sepan, pero nuestra industria armamentística mueve 6.000 millones de euros al año y da empleo directo a más de 20.000 personas. Resulta que los españoles, en el ranking mundial de empresas armamentísticas, ocupamos el 7º lugar. La primera, sin lugar a dudas, es Estados Unidos, como todos ustedes se pueden imaginar, seguido de Rusia, China, Francia, Alemania, Reino Unido, y en 7º lugar está España. Los países principales consumidores, al margen de Estados Unidos, puesto que aquí le estamos colocando como uno de los exportadores, pues está la India, Arabia Saudí. Arabia Saudí suele aparecer casi siempre en segundo lugar del ranking, es decir, es un país que compra, que importa muchísimo armamento fabricado en otros países. En fin, y una serie de países, pero a lo que vamos. El dato importante es que España ocupa el 7º lugar mundial en cuanto a productor y exportador de armas. Si nos circunscribimos al capítulo europeo, aunque todos imaginamos la industria armamentística española como industria pesada, Navantia, fabricación de buques o participación aeronáutica, incluso en el terreno de las armas ligeras, nuestro país aparece como el 5º exportador de armas ligeras de Europa. Por detrás de Croacia, Dinamarca, Reino Unido y Austria, tenemos a España. Y una vez más, seguimos viendo a Arabia Saudí colocado en segundo lugar a la hora de comprar armamento. Como ven, en este caso Estados Unidos sí aparece en primer lugar a la hora de nuestros compradores. Resulta que si hablamos concretamente ya de las empresas fabricantes de armas, encontramos que los principales fabricantes son los norteamericanos y las primeras empresas que figuran en la relación pues son lógicamente la Lockheed y la Boeing del sector aeronáutico, empresas estadounidenses, una británica, más estadounidenses, hasta el 7º lugar que aparece el grupo Airbus. En Airbus sí participa España. Resulta que Airbus es una corporación industrial europea con sede en Países Bajos, compuesta por 3 empresas, una alemana, una francesa y una española, que es CASA, Construcciones Aeronáuticas. La verdad es que la aportación de la empresa española CASA es importante, fabrica el famoso avión 235, que por ejemplo el gobierno de los Estados Unidos utiliza como patrullera marítima en el famoso proyecto Deep Water, tiene también otros aviones de un gran éxito comercial, y si seguimos, hemos de bajar ya hasta el puesto 98 para encontrar a Navantia. Aún así, es un puesto muy destacado, esta primera empresa española. Navantia, como ustedes saben, es heredera de los antiguos astilleros Bazán, que fusionado con astilleros españoles dio lugar a Izar. Izar finalmente se convirtió en Navantia, que sigue siendo una participación industrial de SEPI. La verdad es que la industria armamentística española es importante y Navantia fabrica submarinos, destructores, acorazados, barcos de todo tipo, de carga, lanchas de desembarco, en fin, realmente importante, una industria que quizá a la hora de hacer demagogia, Luis,
muchos consideran que esto de fabricar armas está muy mal y es muy feo, pero que es muy, muy importante para el producto español. Pero tú acabas de aclarar una contradicción que tiene la propia ministra y el propio gobierno, es decir, no quieren vender bombas de definición y precisas a Arabia Saudí, pero sí le queremos vender 5 fragatas que no creo que sean utilizadas para el paseo de los niños de Arabia Saudí, sino que son de guerra. Claro, son fragatas de guerra, que van a utilizarlas, pues no sé para qué, pero aparte, Luis, hemos de aclarar que la industria armamentística no son simplemente cañones y balas, son una serie de infraestructuras de transporte y de logística de todo tipo que tienen grandes aplicaciones en el mundo civil, al margen del mundo militar. Yo creo que a la ministra en estos 100 días no ha dejado todavía fuera de su despacho el ser miembro de la oposición. Es decir, ha ejercido de ministra, pero como si tuviera mentalidad de oposición, porque en la oposición se puede decir cualquier cosa. No gobiernas y puedes decir auténticas barbaridades, pero exageraciones. No se debería. Pero sí, se pueden hacer exageraciones, mientras que si eres gobierno, y además un gobierno que está muy descoordinado, porque podía haber averiguado ella misma con el ministro de Industria o con el gobierno o con la SEPI o con quien la fuese. Auténtica importancia de estos encargos comerciales internacionales y la cuestión en la que pone a muchísimos puestos de trabajo en España. Aquí la solución, al margen de la actitud de Moncloa, yo creo que va a ser Zarzuela. A mí me da la sensación de que las gestiones entre bambalinas y tal una vez más, como siempre ha hecho don Juan Carlos, tiene que ir a ver a sus primos saudíes a arreglar las cosas, ¿no? A llamar a sus primos, los reyes, los monarcas saudíes, como históricamente ha hecho. Don Felipe se va a tener que tragar el marrón en esta ocasión, va a tener que hacerlo él. No se dirá nunca, pero que probablemente se haga. Es probable que lo esté haciendo ya, sí. ¿No? Tremendo. Pues bueno. No, pues que la verdad es que ves al final, pero al final es un cúmulo de circunstancias. Ahora estamos hablando de defensa y de estos contratos, ¿no? Pero es esto, la improvisación a la que por desgracia nos están acostumbrando, ¿no? Y es que no están adquiriendo más experiencia. O sea, pasado mañana nos levantaremos con otra. O sea, nos levantaremos con otra porque es que estamos una detrás de otra. O sea, bueno, están haciendo ellos al final un máster de gobierno. Sí, será eso. Y cuando hayan aprendido ya serán derrotados por otro, ¿no? Lo que me ha preocupado ha sido la reunión de esta mañana, porque veías al representante del comité de empresa, ¿no? que manifestaba, dice, después de la reunión con la ministra, dice, a mí lo que me preocupa, dice, es que estoy todavía más inquieto, ¿no? Dice, eso sí, no nos van a callar y nos vamos a movilizar, y si tenemos que incendiar Andalucía, pues vamos a incendiar Andalucía, ¿sabes? O sea, lo tienen también claro porque se juegan el pan de sus hijos. Yo le diría a Jesús Peralta, al presidente del comité de empresa de Navantia en San Fernando, que efectivamente si tienen que hacer algo, lo hagan y rápido. Y rápido, porque se están jugando efectivamente el pan de sus hijos en unos acuerdos comerciales que podían garantizar la supervivencia de Navantia, que a falta de ellos, a ver qué es lo que pasa, ¿eh? Claro. O sea que... Sí, pero desgraciadamente por mucho, digamos, una actitud muy beligerante por parte del comité o de los trabajadores, está fuera de sus manos. Quiero decir, la resolución de este problema está a unas alturas que no llega ni siquiera al presidente de Navantia. Quiero decir. Pero la única resolución posible es que el presidente del gobierno le diga a Margarita Robles, no toques, deja de romper cosas, que hable efectivamente con el rey, que le pida al rey que hable con Riyad, con la monarquía saudí, que traten de arreglarlo y que lleguen a algún acuerdo. Es que esta metedura de pata sí que es para cesar una ministra. Esta metedura de pata es una metedura muy gorda, o sea, es decir, porque el otro, estamos hablando de que se tendrá que demostrar, ¿no? Y creemos en la presunción de inocencia. Pero en este caso es que ya la presunción de inocencia ha terminado de decir, es una inútil, una incapaz para el puesto que estás ocupando, automáticamente cesada. Esa es la, ¿y en el caso esa es la de realidad. La ministra de Justicia? La tenía que haber cesado. Pues exactamente lo mismo. Exactamente. Pues eso era agosto. A eso me refiero. Pero a eso me refiero, Manuel, que se están tomando unas determinadas decisiones que dices, oye, que esto es lo que sí que está mostrando lo que es este gobierno de improvisación. Así de claro, es así. Por mucho que incluso algunos de ellos han tenido cargos de responsabilidad en otros puestos, o han sido unos grandes profesionales a lo mejor en otros puestos, ¿no? Que no es el caso concreto de la ministra, ¿no? Pero Marlaska tampoco es que se esté luciendo, ¿eh? O sea, las decisiones que ha tomado y cómo se ha estado pronunciando, la verdad es que ese hombre,
yo tenía poca credibilidad, pero la he perdido totalmente con las decisiones que ha tomado, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que ocurre, son las crisis que está teniendo el gobierno y la frivolidad con la que algunos ministros o ministras están tomando decisiones. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para hablar de Manuela Carmena. ¿Se acuerdan que decía que no se quería volver a presentar a la alcaldía de Madrid? Bueno, pues ha cambiado de idea, ya ha anunciado que sí, que se quiere volver a presentar y dice que es que sus colaboradores le han insistido tanto que, bueno, que no se ha podido negar. Ahora les contamos. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.